Acá vamos a estar viendo esta prueba de altruismo de John List, ¿sí? Altruismo es lo contrario de egoísmo, ¿sí? Es cuando uno busca el beneficio del otro. Por la crisis económica es que viene la crisis social, viene el caos, ¿sí? La revolución, el hambre. Se hizo esta encuesta, ¿sí? Una condición y trae un resultado. En esta encuesta, los que dan dinero, la persona que da dinero es un 70%, y el que no da dinero un 30%. El que da $1, el 35%. El que quita $1, es decir, que le roba al otro, un 20%. Y el que no da, no quita, pero no da, casi la mitad, el 45%. El que da su dinero, porque ustedes, fíjense la diferencia, el que da dinero no siempre da su dinero, porque si yo como empresa ayudo a una fundación, la plata que dono como empresa no es mi plata, sino que es la plata que yo tendría que pagar impuestos. Entonces, en vez de pagar impuestos, dono esa plata a una fundación. Entonces, no estoy dando mi dinero, sino que estoy dando dinero solamente, ¿sí? Entonces, acá está hablando el que da su dinero. El que da su dinero, solamente el 10%. Y el que quita el dinero, que tiene el 90%. El que se encanuta, diríamos nosotros, ¿no? El que da dinero del trabajo, 0%. De su propio trabajo, 0%. El que quita el dinero del trabajo, 28%. Y el que ni da ni quita, la mayoría, 78%. Entonces nosotros vemos que no hay un espíritu altruista en las personas, ¿sí? ¿Qué veíamos en el versículo 6? Para comprar a los pobres por dinero. Estuvimos leyendo para comprar a los pobres por dinero. Vamos a ver qué dice. Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. ¿Y venderemos los desechos del trigo? Este verso da un ejemplo de cómo la gente pobre no podían comprar comida y fueron obligados a venderse a sí mismos o a sus familias en la esclavitud por poco dinero. Por ejemplo, un par de sandalias, ¿sí? Que también lo vemos en Amós 2:6. Estos ricos comerciantes se bajaron tanto, es decir, fueron tan viles en su manera de actuar, a tal punto de vender sus granos mezclado con cáscara, tierra y piedra. Con las ganancias de estas ventas fraudulentas, porque trampeaban el peso, le ponían cualquier cosa para que pese más, con esas mismas ganancias compraban más esclavos. Por lo tanto, los mismos pobres pagaban por la explotación del pobre. Los ricos mantenían su apariencia religiosa, completen ahí religiosa, es decir, ellos seguían cumpliendo con todas esas órdenes del templo, mantenían su apariencia religiosa, no veían o no les importaban la contradicción entre su falta de ética y la adoración. Ellos no tenían cargo de conciencia de lo que estaban haciendo. El capital, entonces, es decir, su fuente de capital eran los esclavos, los empleados. Ellos comercializaban para poder tener empleados y encima esclavos, no es que vos le pagás, ¿se entiende? Sino que ellos, como te debían, te tienen que pagar con los servicios. Por un par de sandalias se vendía a un hombre. Y nosotros vemos que esta gente mantenía sus actitudes religiosas. Así que el juicio de Dios no viene por no orar, no viene por no congregar, no viene por no cumplir con tal o cual o fulano rito. ¿Por qué viene el juicio de Dios? Por la falta de justicia, por la falta de justicia, por no pagar lo que debemos, por no pagar los sueldos que corresponden, por querer enriquecernos ilícitamente, por querer ganar 3 veces en la venta de una cosa. ¿Me explico? Cuando no estamos respetando realmente la voluntad de Dios con respecto a estas cosas. Dice el versículo 8:7, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras.
En la Biblia Septuaginta se traduce así la primera mitad de este versículo. El Señor jura contra el orgullo de Jacob. En este caso, los hechos motivados por ese orgullo y no los propósitos de ese orgullo. Si lo comparamos con el 6:8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, crecerá y mermará como el río de Egipto. Entonces, Jehová jura por ese orgullo que no se va a olvidar de lo que ellos hicieron. ¿Qué dice el versículo este? No me olvidaré jamás de todas sus obras. Perdón, se me fue ahí. No me olvidaré jamás de todas sus obras. Estos comerciantes explotadores responderán por los crímenes, tanto contra sus hermanos y hermanas del pacto y a su Dios del pacto. Porque dentro del pacto que Dios había hecho con ellos, estaba el hecho de guardar, de salvaguardar al necesitado, al pobre, al menesteroso. Todas esas cosas Dios las tiene en cuenta, aunque ellos no. ¿Sí? ¿Qué nos dice el verso 8 que leíamos recién también? ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? Es decir, como un mar agitado, debido al castigo divino que sobrevendría sobre la tierra. Esta se elevaría e hincharía como el Nilo, el río de Egipto, durante su creciente anual, cuando todo se inundaba. ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando estudiamos Éxodo? Cuando todo se inundaba, se va a levantar todo. ¿No se estremecerá la tierra? El castigo de Dios va a venir como una inundación sobre todo. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el versículo 9? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Con frecuencia en la palabra de Dios se presenta el día del Señor acompañado de trastornos del mundo natural. Y para los que están anotando ahí, tenemos las referencias en Isaías 13:10, Joel 3:15, también Amós 5:20. La naturaleza se ve como estar en un caos, también en Romanos 8:19 al 22. Dios mismo usa la naturaleza, ¿sí? Las catástrofes como un castigo. ¿Cómo Dios castiga? Con catástrofes, usando la misma naturaleza, que parece que es a lo único que le tenemos miedo, ¿sí? Y leíamos también en el 10, cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Reitera el tema de cambiar las celebraciones en velorios. Algo que vos festejás, que celebrás, vas a terminar en un velorio. En esa cultura, ponerse cilicio, cuando vemos la nueva versión internacional, lo traduce los vestiré de luto, y raparse el cabello eran expresiones de duelo. Tirarse las cenizas encima, con la cabeza, raparse el pelo, eran expresiones de duelo. Perder al unigénito sería la peor maldición, y acá le habla que el llanto que ellos iban a tener sería como perder al unigénito, ¿sí? ¿Dónde tenemos referencias? Segunda de Samuel 3:31, Isaías 15:1 al 4, Miqueas 1:16. Tenemos varias veces en la palabra del Señor esta advertencia, ¿sí? Cuando en otro lado dice cambiaré su lloro en cantar, acá está diciendo cambiaré tu canto, tu celebración en lloro. Porque Dios está esperando de ellos, como hablamos la semana pasada, arrepentimiento, que era lo que menos tenían, ¿sí? ¿Qué nos dice el verso 11, 8:11? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, por haber rechazado a los profetas en general, como lo vemos en el 2, Amós 2, 11 y 12, y a Amós en particular, que lo vimos en el 7, 19, 17, experimentarán el silencio divino. Estos versículos 11 y 12, van a experimentar el silencio divino. 400 años de silencio hubo hasta que vino Juan el Bautista y Jesús. 400 años de silencio hubo. No importará cuánto quieran escuchar la palabra de Dios, será demasiado tarde. Van a tener sed, pero no va a llegar. Y así fue sobre el pueblo de Israel, ¿sí?
¿Qué dice en el versículo 12? Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto demuestra una búsqueda frenética e inútil hacia Dios. Y es una metáfora terrible. Dios ha estado buscando a la humanidad en amor, pero llegará un día donde no lo puedan encontrar. La palabra de Dios nos dice que el que busca a Dios con un corazón honesto, le halla. Pero también dice en otra parte, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamale, ¿no? Llamá, golpea esa puerta, en tanto que está cercano, y deje el impío su camino. Y vuelva hacia Jehová, que Dios va a tener misericordia, va a ser amplio en perdonar. Pero mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano, se acerca el día de Jehová, se acerca el día del juicio, y ahí dice que no vamos a tener dónde escondernos. Ni en el campo, ni en las montañas, no va a haber dónde esconderse cuando llegue el juicio de Dios sobre esta tierra. Nosotros vemos que se cumplió el juicio sobre Israel, sí que se cumplió, pero esto no es solamente para ellos, es para todos nosotros, y que Dios realmente nos ayude a entender esto, ¿sí? ¿Qué habla también acá? Las doncellas hermosas y los jóvenes. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ver el versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Entonces estas condiciones mencionadas en los versículos 11 y 12 serían tan terribles que afectarían aún a los que poseyeran el vigor pleno y la energía de la juventud. Es decir, no se iban a salvar los jóvenes de lo que pasaba, por más que ellos eran fuertes. El juicio era para todos, para todo el pueblo. No había manera de escapar del juicio de Dios. Amén. ¿Qué nos dice el verso 14? Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Finalmente recalca los problemas de la vida religiosa de Israel, estos versículos 13 y 14. ¿A qué se refiere el versículo 14? Puede referirse a otros dioses adorados en los santuarios de la nación, pero es más probable que hable de diferentes Yahvés, es decir, de diferentes Jehovás que el pueblo veneraba. Es como que no conocían verdaderamente a Jehová y veneraban a diferentes Jehová. Así como en nuestros países existen diferentes vírgenes que representan a María, es decir, María, la madre de Jesús, es una sola, pero tenés la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de acá, de allá. Son diferentes vírgenes, pero todas representan a la misma, ¿sí? Cada una con su propia historia, sus propios feligreses, su propio lugar de peregrinaje, ¿no? Como vamos a Luján o íbamos de culto. El Yahvé de la capital de Israel se etiqueta la culpa de Samaria, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? Los que juran por el pecado de Samaria dicen por tu Dios. Entonces ahí es como que es el Jehová de Samaria, ¿sí? Una vez más está claro que las creencias de Israel eran incorrectas. La ideología religiosa nacional se sumaban los errores de la religión popular. Es decir, fuera de que ellos estaban errando en la adoración, encima tenían todo ese mambo de religión popular mezclado con la verdadera religión. El último versículo repite una frase del 5.2 y muestra que todo lo anunciado en los capítulos 5 al 8 apuntan al mismo juicio. El pecado de Samaria era esa idolatría a los becerros de oro. Estos religiosos practicaban una religión, pero no practicaban la justicia social. Nosotros vemos en la Iglesia Católica que está representado el sacerdote, como los sacerdotes del pueblo de Israel, y el altar que tenía el pueblo de Israel es la misa. El sacrificio que presentan los sacerdotes es cuando comparten la hostia, el vino, ¿sí? El cuerpo de Cristo, es como que si lo sacrificaran nuevamente. Pero nosotros, los protestantes, los evangélicos, ya no necesitamos intermediario, podemos entrar directamente al trono de Dios. Ellos erraban en la creencia, erraban en la fe, y por eso cayeron en idolatría, en no saber a qué Jehová
adoraban. Y por eso la advertencia de que al romper el pacto, el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. Dios les bendiga mucho.